La crisis económica internacional fue un punto protagonista en la última reunión del G20. Varias discusiones y una situación donde también tuvimos a Chile como un invitado especial y donde también hubo varios comentarios respecto a la situación que se vive con nuestro país en este marco. Queremos ahondar en eso y para eso tenemos como invitado esta vez a Ignacio Briones. Él es coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda y también deputy de Canal Financiero G20 de Chile. Así que un protagonista que estuvo en el lugar de los hechos. Ignacio, muchas gracias por venir aquí a DFTV. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, tú estuviste ahí, tú viste cómo los principales líderes y ministros de Finanzas, por supuesto, abordaron el tema de la crisis del euro. Quiero un poquito ver el balance que tú tienes de esta experiencia. ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Cómo es la sensación térmica que se vio justamente en la reunión? Perfecto. Mira, lo primero que es importante es entender que el G20 es un proceso continuo, ¿no es cierto? Así es. O sea, es una reunión que los países miembros, las economías miembros permanentes realizan año a año. Este año le tocaba a México la presidencia, el próximo será en Rusia, el año anterior fue Francia. Y a su vez, ¿no es cierto?, la cumbre de líderes es la culminación de un proceso, de una serie de reuniones que ya se han realizado a lo largo del año, reuniones de ministros, reuniones de deputies, ¿no es cierto?, y el punto final es la cumbre de líderes. Así es. Entonces, volviendo a tu pregunta, la verdad es desde el inicio, desde que a mí me tocó por el Ministerio de Hacienda participar del canal financiero de G20 a partir de enero, el tema focal de la discusión ha sido la crisis financiera. Claramente. Con un énfasis particular en Europa. O sea, eso ha sido una constante y esa constante volvió a repetirse en la cumbre de líderes. Lo que en definitiva refleja que existe una gran preocupación y ese es el gran tema que tenemos hoy día y fue en definitiva lo que se llevó, digamos, las mayores discusiones durante esta cumbre de líderes. Cuéntale un poco el balance que se puede hacer, porque claramente ahí están insertos los líderes protagonistas de esta crisis financiera del euro, se están viendo cuáles son los roles, por ejemplo, que puede tomar el Banco Central Europeo, hay un tema político importante también. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacaron de esta reunión en particular? Mira, yo te diría que hay dos cosas relevantes al menos. La primera es un reconocimiento de que Europa, particularmente los países más afectados hoy día, España e Italia, ¿no es cierto?, sobre los cuales existe mayor incertidumbre, han tomado medidas de fondo. Si algo hay una crítica a lo largo del proceso respecto al momento en que esas medidas se han ido tomando, eso fue parte de todas las discusiones previas a la cumbre del G20, pero en la cumbre de líderes hubo una ratificación de que aquí había hechos concretos y había acciones potentes tomadas tanto por las autoridades nacionales de los países de la Unión Europea como por la autoridad monetaria del Banco Central Europeo. Perfecto. Eso por un lado. Sin perjuicio de eso, sí hay una petición de hacer más, y la razón es bastante obvia. La volatilidad sigue ahí, el clima de incertidumbre sigue ahí, los riesgos sistémicos siguen ahí. O sea, entendemos como que las medidas ya se tomaron, se están tomando, pero la situación se mantiene compleja. Exactamente, se mantiene tremendamente compleja, en eso no hay dos lecturas, eso fue un diagnóstico claro de esta cumbre de líderes y no debería ser sorpresa para nadie porque los mercados así lo muestran. Y la verdad es que el gran problema que tú tienes hoy día es un tema de credibilidad, de cómo das una señal potente al mercado, no solo de que estas acciones que tú has tomado van en la dirección correcta, sino que vas a tomar o generas una amenaza creíble y que vas a tomar medidas adicionales que puedan desactivar las preocupaciones que tienen los mercados y que de hecho las seguimos viendo reflejadas en las tasas de los bonos de Italia, en las tasas de los bonos de España que siguen subiendo pese a las últimas medidas tomadas. Eso por un lado. Segundo tema relevante, tremendamente relevante, que es la culminación de una discusión que lleva varias reuniones dentro del proceso de este año, tiene que ver con generar recursos para el Fondo Monetario Internacional sustanciales, sustantivos, potentes y nuevos recursos que permitan de alguna forma generar un poder de fuego, un firewall, como se dice en inglés, ¿no es cierto?, que dé la señal a los mercados de que la comunidad financiera internacional está ahí para reaccionar de forma oportuna y potente para apoyar a los países en problemas. De hecho, fue uno de los grandes anuncios, la inyección de recursos justamente. Exactamente, ese fue uno de los grandes anuncios. Se anunciaron, o los países miembros del G20 comprometieron aportes sustantivos por casi 460.000 millones de dólares en préstamos. Esto no es una capitalización del fondo, como se ha dicho erróneamente en muchas partes, sino que son propuestas o ofrecimientos de préstamos bilaterales, compromisos de préstamos bilaterales. Entonces, entre los países y el Fondo Monetario. Exacto, ¿no? Y eso cubre no solamente a los países G20, sino que había otros países periféricos que se han sumado a ese esfuerzo.
Considerando también que el Fondo Monetario Internacional ha tomado un papel bastante protagónico, o también se le exigía un poco eso de poder apoyar a los países del euro que están con complicaciones en ese sentido. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional está en la génesis, en la esencia de su función cumplir ese rol, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que acá hay una ratificación de aquello y por lo mismo hay recursos nuevos y potentes que se ponen a su disposición para poder actuar, ¿no es cierto?, generando líneas de apoyo financiero a los países en problemas, obviamente con la condicionalidad que todos conocemos que aplica en el caso del FMI. O sea, el FMI normalmente da recursos, pero sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de reforma estructural. Ignacio, te llevo a la participación de Chile también enfrascado en esta discusión y diálogo que se dio. ¿Cómo está viendo Chile la crisis? También ya teniendo este feedback del resto de los miembros y cómo, al mismo tiempo, cómo está siendo mirado Chile con sus pares internacionales. Muy interesante la pregunta. Yo respondería dos temas acá. Lo primero es que nosotros, el honor de haber sido invitado al G20, no solo nos da una ventana de oportunidad para participar de la discusión, sino que sobre todo y también de estar en la primera línea, la sintonía fina, el termómetro ambiente de las discusiones de fondo que se están llevando respecto a esta crisis, y por supuesto eso tiene un tremendo valor para nosotros como país y como gobierno. En ese contexto, la verdad es que la reunión del G20 ratifica algo que nosotros hemos venido sosteniendo hace rato, que acá el capítulo está lejos de estar cerrado. Si bien en el camino ha habido ocasiones de relativa euforia, donde los mercados reaccionan positivamente a ciertos anuncios, como ha dicho el ministro de Hacienda, aquí no es momento de cortar el champán. Así es. Nosotros venimos trabajando hace rato, preparando medidas para hacer frente a una situación más compleja que la que tenemos hoy día. Esto quiere decir que nosotros tenemos una visión que es realista del problema. Pero no la alarmista, porque no de hecho el plan de contingencia se mantiene... Por supuesto, es realista y no alarmista. O sea, nosotros estamos en un diagnóstico en que la situación es tremendamente delicada, que encierra una serie de incertidumbres futuras. Por el lado de Europa está claro que Europa va a entrar en una recesión profunda. No queda claro todavía cuál va a ser el desenlace en el canal financiero y eso para nosotros es tremendamente relevante. Hay otro foco de riesgo interesante, ¿no es cierto?, o importante, que tiene que ver con China y si su desaceleración va a ser radical, discreta o un aterrizaje suave, que sería el mejor escenario. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, confirma las aprensiones que nosotros tenemos respecto al escenario mundial y nos invita o refuerza nuestros esfuerzos a trabajar para tener un plan delineado de acción, no solo en términos de medidas en el sector económico real, sino que también en el plano financiero. Ahora, tu pregunta tenía una segunda parte. ¿Cómo has visto Chile? Que es cómo has visto Chile. La verdad es que yo creo que la pregunta se autorresponde sola de alguna manera por la invitación que nosotros recibimos. Eso refleja una percepción muy positiva de lo que ha hecho Chile. Percepción que nosotros, la verdad, estando ahí, la sentimos. La sentimos. Nosotros tuvimos participación bastante activa en toda la discusión fiscal, por ejemplo. Una parte del problema, buena parte del problema de crisis de deuda de Europa tiene que ver con un componente fiscal, tiene que ver con disciplina fiscal, en definitiva. Y en ese sentido Chile es un ejemplo. O sea, se ratifica la política fiscal responsable que ha llevado... Exactamente, o sea, hacer bien concreto la política de balance fiscal estructural que Chile tiene. La regla fiscal nosotros la discutimos muchas veces en las reuniones de ministros y de deputies y en los grupos de trabajo, y la verdad es que es un tema que los países admiran, ¿no es cierto? E incluso en algunos reportes lo sugieren como alternativa de política que países particularmente expuestos a commodities, hoy día tenemos además un ciclo de commodities extremadamente volátil, debieran considerar seriamente. O sea, en ese sentido Chile la verdad es que es un país que... ¿Pone el ejemplo? Sí, pone el ejemplo de Chile, efectivamente. Eso es lo que se pudo notar también en la reunión. Sí, y nosotros lo reiteramos. De hecho, el presidente Piñera en su intervención en la cumbre de líderes respecto al tema de cómo los países pueden hacer frente a la volatilidad de los precios de los commodities, particularmente aquellos que son expuestos como Chile, citó el caso de nuestra regla fiscal, la generación de buffers o fondos, nuestros fondos soberanos que te permiten suavizar el ciclo. Entonces, tú ahorras en los periodos de boom cuando el precio de tu commodity, el cobre en este caso, está muy alto, ¿no es cierto? Y desahorras de estos fondos en el periodo que está abajo, lo que tiene una implicancia tremendamente importante. Uno, es que te da predictibilidad, estabilidad al gasto fiscal, y dos,
¿no es cierto?, te impide tener que cortar programas sociales, que es lo que le pasa a muchos países, en los momentos en que lo necesitas, que es precisamente cuando los precios están bajos o cuando el ciclo económico está deprimido. Entonces, la temida austeridad que se está viviendo fuerte. Exactamente. Entonces, esa es una lección, te diría yo, un ejemplo de política económica en la cual Chile es bastante admirado. Y nosotros pudimos verlo claramente en esta reunión. Para finalizar, claramente, ¿tenemos crisis para rato? Mira, es difícil decirlo. Es difícil decirlo. Lo que sabemos o lo que nosotros pensamos es que, y concordante con lo que ha dicho el Fondo Monetario y las propias discusiones del G20, lo concreto es que Europa va a estar en una recesión probablemente bastante prolongada. Queda por saber, y eso es incierto aún, cómo va a resolverse el problema financiero. Eso es algo no resuelto, como muestra, ¿no es cierto?, la anunciada capitalización a los bancos españoles por 100.000 millones de dólares, que es un monto sustancial, nos generó calma en los mercados, ¿no es cierto?, generó una pequeña euforia, pero que vino después acompañada de un incremento de los spreads soberanos españoles. O sea, ahí hay una señal de duda muy clara, y esa es la gran incertidumbre. Ahora, a nosotros eso tiene un interés particular, porque una crisis financiera para un país tremendamente abierto, no solo en lo comercial, sino que también en lo financiero, sí, como es Chile, ¿no es cierto?, es claramente algo que nosotros tenemos que estar mirando. Déjame decirte que ahí, y eso también el ministro de Hacienda lo señaló varias veces en las reuniones del G20, nosotros hemos puesto en marcha medidas que son interesantes, por ejemplo el Consejo de Estabilidad Financiera, creado el año pasado, que es una instancia de coordinación que le permite a las distintas autoridades, al ministro de Hacienda, los superintendentes y el Banco Central estar mirando y tener un diagnóstico común. Y poder llevar un plan común también. Claro, exactamente. Definir un plan común de acción es tremendamente relevante, y eso es valioso para un país que es tremendamente integrado como nosotros. Por último, y aquí también me hago eco de las palabras del presidente en su intervención, hoy día, y eso es uno de los temas de discusión en G20, cuando las crisis llegan, y basta recordar lo que sucedió en los años 30, la tendencia natural de los países es a protegerse, y eso te lleva a una tendencia al proteccionismo. Entonces, un eje de la discusión en G20 es reiterar un compromiso con el libre comercio, es decir, evitar institucionalmente la tentación de cortar los lazos finalmente. De tener que cerrarse. ¿Te fijas? Y el presidente insistió con mucha fuerza en ese punto, que esta es una oportunidad para abrirse más, y de alguna forma es lo que Chile ha venido haciendo, ¿no es cierto?, un país tremendamente abierto, pero también con la expectativa, y hay un proyecto de ley, contenido en la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que busca que Chile baje sus aranceles a cero, ¿no es cierto?, lo que es una señal respecto al camino que nosotros queremos transitar incluso en un escenario de crisis. La apertura es buena, cerrar el comercio es contraproducente en un contexto de crisis, y en eso existe también bastante consenso en la economía G20. Y como se dice, se sabe, en las crisis siempre hay oportunidades, y por supuesto también es el norte que hay que llevar. Ignacio, muchas gracias por este análisis, por habernos contado, por supuesto, cuál fue la sensación térmica de lo que está pasando y lo que pasó también como Chile, como gran invitado. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DF TV.